Su voz dictó la justicia y la comedia para millones, pero la historia casi lo borra de sus páginas. Durante décadas, Aníbal de Mar fue el pilar sonoro de la risa en América Latina, el hombre cuyo vozarrón imponente daba vida al tremendo juez en la corte más divertida de la radio. Su ingenio definió una era, creando un universo de humor que aún hoy resuena en grabaciones gastadas por el tiempo. Millones lo escucharon, pero pocos conocieron al hombre detrás del estrado. Un artista pionero cuya fama le costó el exilio, y cuyo legado fue lentamente opacado por la sombra de gigantes como Chespirito, un genio que, irónicamente, siguió sus pasos. Mientras la voz de Tres Patines sigue generando carcajadas, el nombre del juez que lo sentenciaba se desvanece. ¿Quién fue realmente Evaristo Samón Domínguez, el hombre que se convirtió en Aníbal de Mar? ¿Qué lo llevó de ser la estrella más grande de Cuba a un final silencioso y anónimo lejos de su patria? Esta no es solo la historia de un comediante. Es el relato de un genio olvidado, una crónica de éxito, exilio y el alto precio de hacer reír. Esta es la trágica vida y muerte de Aníbal de Mar. Nacido el 26 de octubre de 1908 en Yateras, un rincón remoto de Guantánamo, Cuba, el joven Evaristo no tardó en demostrar que poseía un don extraordinario. Aunque más tarde bromeara en un episodio de La Tremenda Corte diciendo que había nacido en 1918, su carrera artística ya era una realidad imparable para 1934. Se curtió en los teatros más importantes de la isla, pero fue en la radio donde su talento explotó. En emisoras como CMQ y RHC, Aníbal se convirtió en un fenómeno. Su versatilidad era legendaria. Poseía una asombrosa capacidad para interpretar a múltiples personajes a la vez, creando diálogos complejos y divertidísimos él solo. Un ejemplo temprano de su genio fue el programa donde daba vida a don Pancracio y su hijo Felipito, un dúo cómico tan popular que saltó al cine en 1939, demostrando su innata habilidad para conquistar cualquier medio. Su primer gran golpe, el que lo consagraría como una voz inmortal, llegó de la mano de otro genio, Félix B. Caignet. Juntos crearon Chanli Po, el primer serial detectivesco no solo de Cuba, sino de toda América Latina. Estrenado en 1937, el programa presentaba a un brillante detective de origen chino que resolvía misterios con una lógica impecable y una elocuencia poética. El éxito fue tan abrumador que muchos creyeron que Aníbal era un actor traído de China. Su dicción perfecta y su tono refinado eran la encarnación de la parsimonia oriental, un hito cultural que paralizaba al país cada noche a las 8 de la noche. ¿Crees que un artista puede sumergirse tanto en un papel que corre el riesgo de perder su propia identidad? ¿O es esa la marca de la verdadera genialidad? Comparte tus pensamientos en los comentarios, tengo curiosidad por saber qué piensas. El fenómeno de Chanli Po fue tan grande que, ese mismo año, Aníbal lo llevó a la gran pantalla en La Serpiente Roja, la primera película sonora producida en Cuba. Fue un proyecto pionero y lleno de desafíos. El sonido se grababa directamente en el negativo de la imagen, con un desfase que obligaba al equipo a tomar decisiones agónicas entre salvar el audio o la toma. A pesar de las fallas técnicas, el público la abrazó. La película recaudó más de 50,000 pesos, una fortuna para la época, consolidando a Aníbal como un rey indiscutible tanto de la radio como del cine. Ya en la década de 1940, su dominio del género detectivesco continuó con Raffles, el ladrón de las manos de seda. En esta serie, escrita por el poeta José Ángel Buesa, Aníbal volvía a interpretar a un investigador, M.R. Chan, que perseguía a un ladrón de guante blanco. Raffles era un aristócrata de día y un justiciero de noche, robando a los ricos corruptos para donar el botín a la caridad. De nuevo, Aníbal demostró su maestría, equilibrando la seriedad del detective con un humor sutil que cautivó a la audiencia y que, una vez más, lo llevaría de la radio al cine. Era el artista más completo y querido de Cuba, pero su obra cumbre estaba a punto de nacer. En 1941, con el mundo sumido en la Segunda Guerra Mundial, el escritor español Cástor Bispo tuvo una idea revolucionaria: crear un programa de radio para devolverle la risa a Cuba. Junto al productor Paco Lara, reunió a un elenco de titanes, entre ellos, el inigualable Leopoldo Fernández y su inseparable compañero creativo, Aníbal de Mar. El 7 de enero de 1942, RHC Cadena Azul estrenó La Tremenda Corte. El concepto era pura genialidad, un tribunal del absurdo donde cada caso era una excusa para desatar el caos cómico. Leopoldo Fernández era Tres Patines, el pícaro estafador de lengua vertiginosa. Pero el ancla, el centro moral y cómico del programa, era el tremendo juez de Aníbal de Mar. Con su vozarrón imponente y su perfecto dominio del ritmo, Aníbal era la autoridad entrañable, el hombre recto constantemente exasperado por la lógica disparatada de Tres Patines. Sus frases, como el icónico 20 pesos de multa,
se integraron al lenguaje popular. Mientras Tres Patines representaba el caos, el juez de Aníbal representaba el orden, un orden que siempre terminaba cediendo con ingenio y humanidad. La química entre ambos era pura magia, un yin y yang de la comedia que convirtió al programa en el más popular de la isla. Durante casi 20 años, Cástor Bispo escribió más de 360 guiones, cada uno una obra maestra de dobles sentidos y juegos de palabras. El éxito fue tan masivo que trascendió la radio. En 1951, Aníbal y Leopoldo llevaron su química al cine con Hotel de Muchachas y, en 1955, a la televisión con el show de Pototo y Filomeno, un programa pionero de sketches y música que inspiraría a incontables shows de variedades. Eran los reyes del entretenimiento. Pero mientras las carcajadas resonaban en cada rincón de Cuba, una sombra se cernía sobre la isla, una que pronto silenciaría la comedia y cambiaría sus vidas para siempre. Con la llegada de la Revolución cubana en 1959, el clima cambió drásticamente. El humor, especialmente aquel que coqueteaba con la autoridad, se volvió peligroso. Grupos de agitadores interrumpían las funciones, y las bromas ya no eran toleradas. En 1961, tanto La Tremenda Corte como Pototo y Filomeno fueron abruptamente cancelados. Leopoldo Fernández fue detenido brevemente y, para 1962, el elenco completo, incluido Aníbal, tomó el doloroso camino del exilio. Dejaron atrás su hogar, su fama y el programa que había sido el alma de una nación. Pero la historia de La Tremenda Corte no terminó ahí. Las cintas del programa, vendidas por una miseria, se esparcieron por toda América Latina, creando una nueva legión de fanáticos en México, Colombia, Perú y más allá. En 1966, Televisión Independiente de México decidió revivir el programa para la televisión. Aníbal y Leopoldo retomaron sus papeles, y aunque la producción era modesta y en blanco y negro, el público se emocionó al ponerle rostro a esas voces que habían marcado su infancia. El programa se mantuvo al aire hasta 1969. Fue entonces cuando ocurrió uno de los cruces más fascinantes en la historia de la comedia. Un joven y brillante escritor llamado Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, estaba creando un nuevo programa para el Canal 8, Los Genios de la Mesa Cuadrada. Para su elenco, reunió a talentos como Ramón Valdés y Rubén Aguirre, y también convocó a la leyenda viviente, Aníbal de Mar. Juntos, parodiaban los programas de debate de la época. En ese crisol creativo, entre sketches y discusiones absurdas, Chespirito introdujo un personaje nuevo, un superhéroe torpe y noble llamado el Chapulín Colorado. Aníbal de Mar, el tremendo juez, fue uno de los pilares que ayudó a sentar las bases del universo de Chespirito, el mismo que poco después daría vida a El Chavo del Ocho. El genio olvidado estaba allí, en el nacimiento de la siguiente gran revolución del humor. Fuera de los focos, Aníbal demostró su versatilidad en el cine una y otra vez. En la sátira política Hitler soy yo 1944, ridiculizó al dictador con un humor afilado. Protagonizó grandes producciones musicales como Romance Musical 1941 y trabajó en una decena de películas que definieron la época dorada del cine cubano. Incluso su voz cruzó fronteras, siendo contratado por la MGM en 1947 para doblar al español una película de Hollywood, un logro inmenso para un artista cubano en ese entonces. Sus últimos años transcurrieron con una calma melancólica en Miami, lejos del estrellato que una vez lo envolvió. Siguió actuando esporádicamente en teatros para la comunidad hispana, manteniendo viva la llama de sus personajes. Su hija, Rosa de Mar, lo recordaría no solo como un artista, sino como un hombre apasionado por la fotografía, capturando la vida con el mismo detalle y cuidado con el que construía sus personajes. Aníbal de Mar falleció el 22 de febrero de 1980 en Miami, Florida. Murió en un silencio que contrastaba brutalmente con las décadas de risas que había provocado. Su legado es una paradoja. Fue un pionero de la radio, una estrella del cine, el pilar de un fenómeno cultural y una pieza clave en los inicios del universo Chespirito. Sin embargo, su nombre se ha convertido en una nota a pie de página en la historia de la comedia que él mismo ayudó a escribir. La voz del tremendo juez se apagó, pero su eco, inmortalizado en personajes eternos, sigue resonando, esperando a que una nueva generación descubra al genio que fue trágicamente olvidado.